Johnny Lozada fue una estrella que nació bajo los reflectores, pero eligió vivir en la sombra. Mientras muchos compañeros de su generación se perdían entre escándalos, adicciones y fama efímera, él eligió el camino difícil, el del trabajo constante, la honestidad y el silencio. Desde que era apenas un adolescente, su rostro iluminaba portadas de revistas y causaba histeria entre miles de fans. Formaba parte del fenómeno global Menudo, el grupo puertorriqueño que arrasó en América Latina y más allá. Pero lo que pocos sabían era que Johnny, detrás de su sonrisa perfecta y su energía en el escenario, cargaba con una presión inmensa. Ser un ídolo juvenil en una industria despiadada no le dio espacio para ser simplemente un niño. A diferencia de muchos de sus compañeros, Johnny nunca cayó en el juego de la autodestrucción ni buscó titulares escandalosos. En lugar de eso, construyó una carrera sólida, discreta, y se reinventó como actor, presentador y ser humano íntegro. Esta es la historia del eterno Menudo que decidió no ser prisionero de su fama, sino dueño de su destino. Un hombre que brilló, no por el ruido que hizo, sino por el silencio que eligió. A comienzos de los años 80, el mundo del entretenimiento latinoamericano vivía una auténtica revolución. 5 adolescentes puertorriqueños, vestidos con trajes de colores y coreografías milimétricas, conquistaban escenarios como un huracán. Johnny Lozada era uno de ellos. Junto a Ricky Meléndez, Xavier Cervía, René Farrait y Miguel Cancel, integró una de las alineaciones más legendarias de Menudo. Con apenas 13 años, Johnny no solo cantaba y bailaba frente a miles de personas, sino que también llevaba sobre sus hombros el peso de ser un ídolo juvenil. Cada movimiento era medido, cada palabra controlada. Vivía bajo contrato, viajando de país en país, durmiendo poco, estudiando en aviones y sonriendo siempre, aunque por dentro a veces solo quisiera volver a casa. El grupo vendía millones de discos, llenaba estadios y era el sueño de toda madre. Pero para los chicos, la fama venía con un precio altísimo. Johnny ha contado que aunque no fue víctima de abusos como algunos de sus compañeros denunciaron años más tarde, sí sintió el agobio de una infancia robada. Las giras interminables, las exigencias del manager Edgardo Díaz, la falta de privacidad, todo eso marcó su adolescencia. Mientras los fans gritaban su nombre, él empezaba a preguntarse si toda esa adoración valía la pena. Pero a diferencia de otros, Johnny mantuvo siempre una conexión real con su familia. Esa base emocional le ayudó a no perderse. Cuando llegó el momento de dejar Menudo, siguiendo la regla de retirarse al cumplir 16, lo hizo con gratitud, pero también con una urgente necesidad de reencontrarse consigo mismo. Lo que vino después no fue fácil. Muchos exmenudos cayeron en el olvido, en las adicciones o en el resentimiento. Pero Johnny eligió seguir trabajando. Participó en telenovelas, estudió actuación y demostró que era más que una cara bonita. Su transición de ídolo pop a actor y presentador fue progresiva pero firme. A diferencia de otros, nunca usó su pasado para victimizarse ni para vender morbo. Simplemente siguió adelante, con dignidad. Y lo más admirable, nunca se desligó de Menudo. En cada entrevista hablaba con cariño de aquella etapa. Participó en reencuentros, abrazó a sus viejos compañeros, incluso a aquellos que decidieron romper el silencio sobre los abusos del pasado. Y se convirtió en un puente entre la nostalgia y la madurez. Johnny Lozada, el eterno Menudo, no fue el más polémico ni el más mediático, pero fue, sin duda, el más coherente. En una industria que destruye lo que idolatra, él aprendió a sobrevivir sin destruirse, y eso, para muchos, lo convierte en el verdadero triunfador de aquella generación. Tras dejar atrás la fiebre de Menudo, Johnny Lozada enfrentó una encrucijada que ha sido fatal para muchos exestrellas juveniles: reinventarse o desaparecer. Y él, fiel a su estilo, eligió el camino del trabajo silencioso. Si en los años 80 su rostro era sinónimo de locura adolescente, en los 90 y 2000 se convirtió en un rostro familiar, cercano y profesional en la televisión hispana. Su incursión en la actuación fue el primer paso,
Participó en exitosas telenovelas como Alcanzar una estrella 2 y Señora Tentación, donde demostró que sabía actuar, no solo posar. Pero Johnny nunca buscó protagonismos vacíos. Rechazó papeles sensacionalistas, se mantuvo alejado de escenas vulgares y siempre cuidó su imagen pública. Mientras otros se entregaban al juego de la polémica, él prefería la credibilidad. En los años 2000 dio el salto definitivo a la conducción televisiva. Fue parte esencial del programa matutino Despierta América de Univisión, donde su carisma natural, su humildad y su experiencia en el mundo del espectáculo lo convirtieron en un presentador querido por millones. Johnny no necesitaba escándalos para conectar con el público. Su honestidad, su sonrisa sincera y su capacidad de escuchar eran más poderosos que cualquier titular escandaloso. Además, su presencia en televisión sirvió como ejemplo de madurez para muchos jóvenes artistas que no sabían cómo envejecer en la industria. Johnny enseñó que no hacía falta vivir atrapado en el pasado ni forzar una juventud artificial. Él envejeció con elegancia, abrazando cada etapa de su vida con gratitud. Pero detrás de las cámaras, Johnny también vivía una transformación silenciosa. Se casó, formó una familia y decidió mantener su vida privada precisamente privada. En un mundo donde muchos muestran hasta sus momentos más íntimos para ganar relevancia, él eligió el silencio, la intimidad, el amor tranquilo. Nunca expuso a su esposa ni a sus hijos al ojo mediático, protegiéndolos con una convicción admirable. Y sin embargo, nunca se desconectó de sus raíces. Participó en múltiples reuniones de Menudo, siempre con respeto y gratitud. En entrevistas, defendió a quienes denunciaron abusos, aunque él no los vivió directamente. Demostró empatía, sin rencor ni negación. Fue, como siempre, el mediador, el que escucha, el que no juzga. Lo más sorprendente es que pese a haber vivido en el centro del espectáculo durante décadas, Johnny nunca ha estado envuelto en un escándalo. Ni adicciones, ni romances tumultuosos, ni escándalos fiscales. Es casi imposible en el mundo del entretenimiento. Pero él lo logró. Su legado no es solo el de un exmenudo que sobrevivió, sino el de un hombre que eligió la coherencia en un medio lleno de contradicciones. Johnny Lozada no fue el más ruidoso, pero sí, quizás, el más sabio. Ser famoso desde niño deja marcas que nunca desaparecen. Y Johnny Lozada lo sabe mejor que nadie. Aunque su vida pública ha sido limpia y su trayectoria impecable, detrás de esa fachada serena hay una historia de introspección, silencios dolorosos y decisiones difíciles que solo los más fuertes se atreven a tomar. Johnny ha confesado en contadas entrevistas que vivir bajo el foco desde tan joven le dejó cicatrices invisibles. La presión constante, la necesidad de perfección, el miedo a decepcionar, todo eso lo acompañó durante años, incluso cuando ya había dejado el grupo. Detrás de cada sonrisa había un niño cansado que muchas veces solo quería gritar, pero no podía, porque los ídolos no se quejan, los ídolos cumplen. Durante mucho tiempo, Johnny vivió en una especie de exilio emocional. Aunque estaba rodeado de gente, se sentía solo. No porque no lo amaran, sino porque no podía mostrarse vulnerable. Había aprendido a construir un muro, uno hecho de profesionalismo, educación y carisma. Pero detrás de ese muro también había un hombre que dudaba, que se cuestionaba, que necesitaba reencontrarse con su humanidad. Ese proceso de reconexión llegó gracias a su familia. Su esposa, sus hijos, su círculo íntimo, ellos fueron quienes le recordaron que no necesitaba ser perfecto, que podía bajar la guardia, que merecía descansar. Y Johnny, con humildad, aceptó aprender a vivir fuera del personaje. Fue entonces cuando empezó a hablar con más libertad sobre temas profundos, la salud mental en el medio artístico, el impacto de la fama precoz, la importancia de la vida privada. Lo hizo sin sensacionalismo, sin victimismo, con serenidad, con voz pausada, como alguien que no necesita llamar la atención, sino simplemente compartir lo que ha aprendido. Y entre esas reflexiones hay una que lo define por completo. No se trata de cuánto brilles, sino de cuánto te conoces a ti mismo cuando nadie te está mirando. Esa frase resume la esencia de Johnny Lozada.
Un hombre que, habiendo tenido todo para perderse, eligió encontrarse. Que habiendo vivido rodeado de ruido, encontró paz en el silencio. Que pudo haber sido parte del juego de escándalos y titulares, pero decidió no jugar. Hoy, con más de 4 décadas en la industria, Johnny no es solo un recuerdo de Menudo, es un referente de integridad, un ejemplo de madurez artística y emocional, un testimonio viviente de que sí se puede crecer bajo el ojo público y salir intacto. Su historia no grita, no necesita hacerlo, porque a veces los susurros son los que más resuenan en el corazón. En un mundo donde las luces se encienden y apagan al ritmo de la fama efímera, Johnny Lozada representa algo cada vez más escaso: la permanencia sin escándalos, la grandeza sin ruido. Su legado no se mide en cifras estruendosas ni en titulares provocadores, sino en algo mucho más valioso: el respeto genuino del público y la admiración de sus colegas. Para millones que crecieron en los años 80, Johnny siempre será el chico sonriente de Menudo, aquel que bailaba con energía desbordante y miraba a la cámara como si pudiera ver a cada fan personalmente. Pero para quienes lo siguieron después, se convirtió en una figura de estabilidad, alguien que evolucionó con gracia sin perder su esencia. En la actualidad, Johnny sigue siendo un rostro presente en eventos, documentales y programas de reencuentro. Pero más allá de su participación en medios, su impacto se siente en la forma en que generaciones posteriores han comprendido que sí es posible tener una carrera limpia, larga y honesta en el mundo del espectáculo. Muchos exmenudos encontraron en él un hermano mayor, una brújula moral. Y miles de seguidores lo reconocen no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con corazón, humildad y una coherencia admirable. En cada paso, Johnny Lozada eligió la verdad sobre la fama rápida, la paz sobre el protagonismo vacío. No todos los héroes llevan capa, algunos simplemente viven en voz baja, y aún así dejan huella. La historia de Johnny Lozada no es la de una superestrella caída, ni la de un escándalo explosivo. Es, más bien, la historia de alguien que pudo perderse, pero eligió encontrarse. De un niño que fue empujado a la fama sin pedirlo, y que aún así supo crecer, resistir y florecer. En un universo de celebridades marcadas por excesos, Johnny fue el raro que eligió la templanza. En una industria que recompensa el drama, él apostó por la coherencia. Nunca necesitó de portadas sensacionalistas ni de declaraciones incendiarias para mantenerse vigente. Su verdadera fuerza siempre estuvo en su autenticidad. Hoy, cuando muchos recuerdan a Menudo con una mezcla de nostalgia y controversia, Johnny aparece como el símbolo de lo que pudo haber sido y de lo que sí fue posible. Un camino limpio, digno, sin renunciar al alma. Y mientras otros nombres se desvanecen con el paso del tiempo, el suyo sigue ahí, no por escándalos, sino por algo mucho más difícil de lograr: haber sido fiel a sí mismo. Johnny Lozada no fue el más ruidoso, fue el más constante, y en los susurros de Hollywood su voz sigue viva, hablando con el lenguaje eterno de la honestidad.